Que Dios los siga bendiciendo, hermanos amados. Gloria a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para ministrar de su santa palabra. Y yo creo que el Espíritu Santo de alguna manera está ayudando a todos aquellos que recorren Internet, sea en Facebook o las diferentes plataformas, a encontrar la palabra que sin duda alguna va a ser de bendición para sus vidas. No sé hasta cuándo vamos a seguir con esta forma de ministrar la palabra del Señor, pero es lo que hay y es lo que podemos utilizar también para que el Evangelio siga siendo predicado. Vamos a buscar, hermanos, en Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, de ahí el gentilicio Colosenses, el capítulo 1. Vamos a leer desde el 24 hasta el 29. Allí hay unos versículos que nos ayudarán a entender algo de los santos propósitos del Señor, de predicar su palabra y de presentarlo a Él en nuestras prédicas. Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 24, la lectura de la palabra del Señor dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una palabra muy directa, muy práctica, muy fácil de entender. Y si uno recuerda que la palabra es alimento, podríamos argumentar también muy fácil de digerir. El asunto lo podemos comenzar para entender con esta sencilla declaración. Pablo dice: fue hecho ministro según la administración de Dios, y dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es una realidad constante en cada hijo de Dios, en cada ministro de Dios, en cada quien al cual Dios ha llamado a esta vida y le ha dado un propósito o le ha dado el don de servicio. Hay amplia gama de servicios. Recordad, Romanos capítulo 12 está hablando de algunos servicios útiles para la construcción del cuerpo, que es la iglesia, para sabiduría de los hermanos que le integran. Corintios, Pablo también hace otra extensa lista de ministerios, dones y operaciones. Finalmente, Efesios, ¿no? En Efesios 4, donde están allí algunas de las funciones ministeriales como pastores, maestros, evangelistas. En fin, sigue la lista. Pero el propósito es el mismo: predicar la palabra y hacerlo de una forma tan
práctica, tan entendible. Si uno recuerda hasta del Antiguo Testamento, Esdras, en los tiempos del regreso de la cautividad babilónica, y había que empezar de nuevo, empezar de cero. Anteriormente había llegado Nehemías con la comisión real para la reconstrucción del muro de la ciudad, y a pesar de tanta oposición, se pudo levantar otra vez los muros y dar inicio a la reconstrucción de la ciudad. Y por supuesto, no solamente hay que reconstruir lo físico, lo que se ve, lo material, hay que reconstruir también la vida espiritual. Esa gran tarea de volver a acomodar lo espiritual a lo espiritual le tocó a Esdras. Y Esdras dice, leía la ley y ponía todo su empeño, todo su sentido, toda su capacidad para que sea entendible a la simple lectura de la ley de Dios. Bueno, esa perspicacia tiene que haber en cada quien que ministra o habla la palabra del Señor. Hablarla de una forma tal que sea entendible, o que deje un fundamento para seguir investigando y aprender un poco más con las bases que se dieron a través de la exposición de la bendita palabra del Señor. Pablo, con lo que fue su vida de servicio del Señor, ya desde el inicio, los que conocemos al otrora Saulo de Tarso, y nos gozamos con el cambio que Dios hizo en su vida. Él estaba convencido de vivir de una manera y Dios le hizo ver que no era la adecuada, que no era el propósito que Dios había pensado para él. Por eso Dios le sale al encuentro de tal vez su más triste tarea, o si lo prefiere, su maldita tarea: perseguir a los hijos de Dios, perseguir a los cristianos que precisamente predicaban la palabra del Señor. La conversión de este hombre fue de manera tal que la Biblia lo relata varias veces, al menos 5 veces, en 5 lugares diferentes de la Biblia podemos encontrar la conversión de este hombre. Y él llega a decir que le toca a él, por medio de sufrimientos, angustias, esfuerzos, él está llevando el bendito mensaje para cumplir la comisión recibida, para cumplir la visión inicial de lo que es el camino del Señor y cómo se propaga ese camino y los instrumentos que necesita. Siempre hacemos mención a aquella gran expresión paulina donde él mismo se identifica de la siguiente manera: de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe con gozo el ministerio que recibí del Señor. Y en casi todas las cartas él dice: doy gracias primeramente a Dios que me escogió, doy gracias que me comisionó, y siempre hay una palabra que está dirigida a Dios que expresa su alabanza y su agradecimiento. Pero acá está diciendo que no solamente él fue llamado para esta noble tarea que es predicar la palabra del Señor. Pablo, no solamente en esta carta a los colosenses, en Efesios, que ya lo hemos tocado en videos anteriores, está diciendo que de las abundantes bendiciones que Dios nos ha dado para que nos sintamos y vivamos autorrealizados y completos en Él. Está diciendo que Dios trae revelaciones. Y esas revelaciones son necesarias, pues en la Biblia hay muchos misterios. La palabra que se usan en las primeras traducciones, los arcanos de Dios. El misterio oculto, dice acá, de forma más entendible, que estaba allí a través del paso del tiempo, a través de
tanto tiempo de la existencia del hombre sobre la tierra y del trabajo que Dios siempre realizó para beneficio de la humanidad. Un misterio oculto que es revelado precisamente a través de la palabra, a través del Evangelio. Él lo experimentó. Hoy hay muchos debates sobre si hay verdaderos apóstoles del Señor o no en este tiempo, siendo que el requisito bíblico en Hechos está diciendo los 3 requisitos para ser apóstol del Señor, y uno de ellos era haber presenciado con sus propios ojos el milagro del Señor. Otro, haber oído con sus propios oídos la enseñanza de la boca del Señor. Y lejos en el tiempo y el espacio de cuando Jesús anduvo con sus pies sobre la tierra, sería imposible que hoy un apóstol viva más de 2000 años. Las vidas con los límites bíblicos no superan los 80. Y en lo práctico, algunos llegan a vivir hasta 120 años en este tiempo. Tal vez pudiera ser que en algún lugar del mundo, en algún rincón, alguno puede vivir un poco más. Pero no creo que pase 200 años. Así que es imposible cumplir los requisitos bíblicos de apóstol. Pero como Pablo dice, cuando se le apareció Jesús y quiso darle la revelación y le entregó la revelación del Evangelio, movido por el Espíritu Santo, al igual que Jesús, Pablo estuvo como 3 años en el desierto. Y allí entendió las riquezas de la gloria del cielo, que vamos a mencionar un poquito, porque el párrafo que hemos escogido dice algo sobre las riquezas en gloria. Ya hemos visto de las riquezas de su gracia, y tanto tema de riqueza, la mayoría recuerda el texto lema de muchos cristianos, ¿no? En Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Bendecido sea el nombre del Señor, porque la provisión de Dios no se da sencillamente porque estamos muy necesitados, o como alguno quiera pensar, súper necesitados. La provisión de Dios se basa en la abundancia de la riqueza que Él tiene como herencia para todos sus santos, para todos sus escogidos. Y allí, con esta sencilla introducción de los misterios y recursos del cielo, Pablo está diciendo, no solamente yo estoy comisionado y llamado por Dios y provisto de luz para ser entendidos en las revelaciones, en las cuestiones difíciles de entender, sino que les voy a recordar una revelación especial. Si Cristo está en nosotros, dice, nosotros también somos la esperanza del mundo. Y tema súper actual, porque la gente está desesperanzada, la gente está angustiada, la gente está confundida, la gente en este tiempo hasta llega a pensar, todos nos morimos. Ya les referí en algún video anterior, en la charla de alguien que conozco hace mucho tiempo, desde su niñez. Cuando estábamos chateando, me llegó a poner así, parece que todos nos morimos, que nadie se salva. El tema de este virus afecta a todo el mundo y nadie se puede escapar de este virus letal. Bueno, le digo, ¿te parece? Me parece que siempre hay esperanza. Me parece que siempre hay una salida. Me parece que Dios todavía será glorificado en muchas vidas. Es lo que de alguna manera Pablo está queriendo decir. Dios
nunca tuvo en su mente formar algo así como un club exclusivo, una logia secreta para pocos. No es la idea de Dios. La idea de Dios, claramente uno lo recuerda en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente para que todo aquel, no hay exclusión para ninguno, excepto si no quiero creer. ¿Me va siguiendo? Dios piensa para salvación para todos. Dios piensa su gloria para todos. Jesús dejó registrado, San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se lo habría dicho, pero hay muchas moradas. Y voy a trabajar preparando el lugar, bien entendido, para el que cree, para el que toma las palabras que yo les dejo. Entonces hay una cita en la eternidad. La eternidad, ¿a dónde vamos? Vivimos algo así como en una especie de burbuja de la eternidad que se llama tiempo. Para nosotros hay comienzo, vigencia y final. Y como bien lo expresó el libro de Eclesiastés, seguramente Salomón con toda su sabiduría llega a decir: todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora y tiene su razón de ser. Bueno, la razón de ser de todo cristiano, de cada hijo de Dios, comprado a gran precio, sostenido por las bendiciones de Dios, bendecido hasta que te canses de pensar o imaginar. Con este propósito, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gente debe ver esto en vos, en mí, en cada hijo comprado, sostenido por la sangre de Cristo. La gente debe encontrar una bendita palabra de Dios que le trae luz a su entendimiento, que ilumina el existir, que hace ver la sencillez de la vida cristiana llena de las bendiciones del cielo. Allí es donde se han cerrado las visiones y los sueños, va la palabra que Dios pone en tu corazón, en mi corazón. Y de alguna manera siempre vas a escuchar de alguien que todavía no está en el camino del Señor: qué bueno es estar con vos, qué bueno lo que me dijiste, qué bueno lo que me compartís. Es como que comienza a brillar la luz del cielo en medio de la oscuridad, de la confusión, de la angustia, de la depresión, en medio del trabajo de las sombras de la muerte, porque el Hijo de Dios tiene que transitar también por ese camino que está tachonado de sombras de muerte. Recordar el Salmo 23 dice así, taxativamente: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tenemos con nosotros aquel que venció la muerte, y Apocalipsis revela el que tiene en sus manos la llave del Hades y de la muerte. Aquel que trabaja para sacarnos los miedos, la impotencia, la incertidumbre sobre el futuro. Si hoy mi vida presente está en las manos de Dios, en ese lugar yo sé, el futuro está seguro, porque Dios nunca me va a conducir al valle de la confusión o al desierto. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Hay una canción muy hermosa que dice, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena vivir por el Señor. Entonces, ampliar los horizontes de nuestra visión humana. Por eso Dios nos comparte su visión celestial. Y podemos llegar a escuchar al mismo apóstol Pablo que escribe acá, el misterio revelado y oculto hasta la aparición de Cristo, hasta la predicación del Evangelio, es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Qué gloria estás compartiendo? A tus amigos, a tus parientes, a tus conocidos, a tus compañeros. ¿Realmente ven algo diferente? ¿Se dan cuenta de esa diferencia que la gloria de Dios produce, que la presencia de Dios produce en nosotros? Espero que sí. Espero que de alguna manera podamos entender algo que en estos versículos leídos presta confusión. Cuando Pablo dice, estoy completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, nos está dando lucidez en cuanto a sufrir por Cristo. Sufrir por la palabra. Sufrir para que Cristo sea formado en los demás. Y nos dice en la segunda carta, en el capítulo 4, que a la gente que todavía no está en el camino del Señor, les parece cosa extraña que nosotros no hagamos lo mismo, que no corramos en el mismo freno de disolución. Palabra que está marcando del derroche de los recursos, de la salud, derroche de tiempo, como ellos lo hacen. Nosotros procuramos andar honradamente y procuramos redimir el tiempo y ser buenos y fieles administradores de todo lo que Dios nos da en cuanto a recursos para vivir. Muchas de las peticiones que recibo para orar vía WhatsApp o cuando estamos congregados en la iglesia, y ore por mi situación económica. Ahora vía WhatsApp es lo mismo. Pastor, necesito auxilio económico. Ore para que Dios me abra una puerta. Porque se me han cerrado miles de puertas, miles de oportunidades. Y algunos por ahí le llegué a responder, bueno, gloria a Dios por esas miles de puertas y miles de oportunidades que se han cerrado. Porque cuando Dios te abra una puerta, esa puerta abierta por Dios, te va a rendir muchísimo más que miles de puertas sin la bendición de Dios. Dios sabe lo que hace. Vos y yo no lo sabemos. Y muchas veces ponemos al olvido esta revelación divina por no obedecerla. A ver cómo suena, por ser rebelde a la visión celestial. ¿Recuerdo el misterio revelado? Una vez más. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mundo existe porque Dios tiene su amada iglesia sobre esta tierra. Porque todavía su Santo Espíritu está cambiando, transmutando la realidad penosa a una realidad de gloria, la realidad que siempre debe estar en la vida de cada ser viviente. Pero no hay realidad gloriosa. No hay circunstancias dignas de compartir en muchos. Y aún me atrevo a decir, muchos de los que están ya en este bendito camino. La lucha en la vida para muchos es ¿qué como? O ¿qué casa me puedo proveer? Porque aunque nosotros no lo tengamos presente, hay gente que no come en el día. Y vive sin saber
donde cobijarse del frío. Y algunos se mueren de hambre, otros se mueren de frío, en angustia. Hay gente en el mundo que está pasando del mundo físico a la eternidad sin Cristo y en medio de terribles penurias. No solamente por tristísimos accidentes que llegamos a notificarnos vía noticias. Hay gente que pasa continuamente a otra vida, sin Dios y sin esperanza. Estamos en una parte del mundo que nos toca menos sufrir el flagelo de la guerra, el flagelo de tantas circunstancias terroristas que de un momento a otro, con un explosivo, matan a muchísima gente. ¿Y qué hacemos con este tiempo? Al menos gratitud a Dios, al menos gratitud a la vida, y tratar de alguna manera, no solamente pasarla bien, saber algo de los propósitos para los cuales nuestra vida está sobre la tierra. Soy de los que creen que Dios permite la vida con propósitos definidos. Creo que Dios tiene el original de cada vida en sus benditas manos. Pero esto revelado aquí nos compete a todos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si uno simplemente está pensando los pasos que uno debe dar para comenzar a caminar en esta vida, hablamos de pasos de obediencia, pasos de fe, como también pasos de gloria. El paso de fe es creer al mensaje que se predica. El paso de obediencia es decirle, sí Señor, yo también quiero identificarme contigo a través de las aguas del bautismo. Y el otro paso de gloria es precisamente el llenamiento del Espíritu Santo de Dios. Porque necesitamos del Espíritu de Dios para vivir para Dios en medio de una generación perversa. La Biblia dice una generación maligna, una generación que ama a este mundo sin Dios y vive en deleites y placeres disolutos. Pero aquel que ha encontrado el camino de la vida, el camino de Dios, sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A muchos se les va la vida y no tienen nada a su favor en cuanto a trayectorias de gloria que han sabido, con su ejemplo, con su trabajo, con su prédica, ser precisamente la esperanza de gloria para este mundo. La gente necesita comprobar que Dios transforma vida, que Dios es Dios de milagros y que los milagros no necesariamente son, me sanó de un cáncer terminal, Dios me limpió la vida y podemos ir en este tiempo que muchos están venciendo a esta pandemia por la acción de la fe, a través de un milagro de Dios, vidas desahuciadas por la propia medicina. Dios lo levanta para su gloria y para su honra. Pero hay más que eso. Hay gloria a Dios cuando te mantienes para Él en santidad y honor. Honor, una palabra muy trillada por valores nacionalistas que se ejercen o por algún partido político o por alguna milicia o por algún ejército perteneciente o no a la nación. Se apela al honor, se apela a la fidelidad, sea como sea. Eso sería el honor. Pero deja que Dios comience a moldearte por su palabra y comience a formar dentro de tu ser lo que realmente es la dignidad de vivir con su honra y, como estamos diciendo, con su gloria. El Salmo 8 y el Salmo 9, 2 capítulos seguidos de ese extenso libro de la Biblia, nos está marcando que Dios ha puesto al hombre como corona de la creación y que todo lo puso debajo de sus pies. Y menciona, Dios creó al ser humano y lo hizo un poco menor que los ángeles. Sería largo hablar de
qué cosas son los ángeles, quiénes son los ángeles, cómo viven los ángeles, cómo trabajan los ángeles y a quién obedecen los ángeles, como los distintos escalafones o categorías o rangos dentro de lo que la Biblia dice que los ejércitos de Dios se cuentan por millares de millares. Hoy alguno teológicamente puso la expresión las miriadas de ángeles. No se pueden contar. Y qué bueno esa simple, tan sencillo, a simple vista, recordar que el que hoy tenemos como enemigo de nuestra sangre fue precisamente uno que perdió la gloria y que fue echado del cielo. Y según la Biblia, al ser echado, Satanás se volvió contra los habitantes de la tierra y principalmente aquellos que tienen el corazón para Jesús, para buscarle y seguirle. Pero dice así la Biblia, una tercera parte de los ángeles. Y si tienes un número completo, por ejemplo 100, la tercera parte no supera al número completo. Todavía hay 3/4 partes que están al servicio de Dios. Por algo el Espíritu Santo reveló a Eliseo para que le enseñara a Giezi, un criado suyo que tenía miedo cuando la ciudad Samaria fue rodeada por un ejército enemigo y la presunción de una derrota, de una destrucción de esa ciudad. Eliseo oró y le pidió a Dios que abra los ojos de su criado. Y le dijo estas sencillas palabras: más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y cuando Eliseo oró que Dios abra los ojos de ese criado Giezi, él pudo ver que realmente estaba del lado vencedor y que la oposición, por más que se presente, tanto la oposición espiritual como física, por más que se presente como avasalladora, es hora de comprobar que el poderoso de Israel, el gigante Dios, el todopoderoso Dios, está con nosotros. Y eso es lo que la gente necesita entender. Lleva palabra del Señor. Comparte lo que Dios te está revelando de tu estudio, de su bendita palabra, de tu tiempo invertido en la oración y en algunos casos, a veces me llaman pastor, voy a tomar un tiempo para estar en ayuno y oración por algunas necesidades. Muchos tienen este hábito de consagrar tiempo en la presencia de Dios. Y cuando estoy en este tiempo, debo sacarme la idea que le estoy haciendo un piquete a Dios hasta que Él me responda a lo que necesito. No, no es un piquete espiritual. Es simplemente preguntarle, ¿cómo es el tema de esta situación que no entiendo o que tiende a enloquecerme, que tiende a desanimarme? Necesitas un momento más de diálogo en la presencia de Dios. Un diálogo franco. Un diálogo en el cual las palabras que salen de tus labios, Dios las ve y están en un todo de acuerdo con lo que Dios conoce de vos. Porque si no están de acuerdo en la realidad que Dios conoce, no te va a ir bien. La Biblia enseña así: el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Aunque uno puede encontrar palabras generales que dice que el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Recuerda lo que te digo. Si tu palabra está de acuerdo a lo que Dios está mirando, entonces sí vas a descubrir que Dios no está lejos de aquellos que con sinceridad le buscan. Dios quiere enseñarnos el verdadero sentido, primero, de ubicación, y segundo, el sentido de la responsabilidad. Volviendo con la visión de Pablo, y precisamente cuando Pablo tuvo que hacer una
defensa de su trabajo de predicar el Evangelio, llega a mencionar esas palabras tan hermosas, ¿no? Hechos 26. Hace poco estuve hablando de este párrafo para una iglesia hermana que había necesidad de que le ministre la palabra del Señor vía internet. Y las palabras pertinentes de Pablo. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, de alguna manera, Dios quiere marcarnos que somos más que necesario en la extensión de su evangelio a tantos corazones. Y no necesito llenarme la cabeza con libros de teología. Necesito simplemente compartir que tengo a Cristo en mi corazón. No estoy en contra de la teología ni de la doctrina bíblica, es necesaria. Porque yo necesito al menos conocer el ABC de la Biblia, es importante para mi crecimiento espiritual. Pero para compartir la gloria del cielo solo falta una cosa, que realmente Cristo esté en el corazón. Y si Cristo está, entonces sí puedo vivir de esta manera muy diferente al grueso de la mayoría de los habitantes del mundo. Vivo como esperanza de gloria para este mundo. Tu familia tiene sentido porque vos tienes a Cristo en el corazón. El lugar donde pisas, donde desarrollas tu actividad, tiene sentido porque vos tenés a Cristo en el corazón. Y no se trata de, lo único que voy a hablar es de Cristo y no me molesten con ningún otro tema, ¿no? Dios te da la sabiduría, te da el entendimiento, te da la capacidad que necesitas para que de tu manera de ser, hablar y pensar, compartas esta gloria. Dios todavía está interesado en la salvación. Y es más, la Biblia dice, todavía dura el día de la salvación. Pero advierte en Romanos, la noche está avanzada. Por tanto, vivamos como hijos de la luz y aprovechemos al máximo. En una de las parábolas que Jesús enseñara en el Evangelio, están los obreros contratados en la hora 11. Recordamos la forma de dividir el tiempo en los días de Jesús. El día tiene 12 horas. Jesús le dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Pues mi padre trabaja y yo trabajo. Bueno, pero parece que estamos en la hora 11. Y estamos hablando de forma figurada. El día de la salvación va concluyendo. Todas las señales bíblicas de la profecía en cuanto al cumplimiento de la vigencia de este periodo parece que ya se han cumplido. Y son muy pocas las que faltan cumplirse. El día de la salvación se está acabando. ¿Y sabes cuántos has ganado por el Señor? ¿Cuántos han visto ya en vos la esperanza de la gloria de Dios? ¿Cuántos han encontrado por tu simple manera de vivir este bendito camino? Recuerdo haber estado con alguien que necesitaba consejo bíblico. Casi toda la noche charlando, pregunta tras pregunta. Y cada tanto se acordaba para preguntarme, ¿no estás cansado, no? Porque si es por mí, yo tengo muchas preguntas en las cuestiones espirituales. Y Dios me dio gracias para no estar cansado y atenderlo y responderle bíblicamente. Puedo entender algo de la gloria de Dios. Puedo sacar esa confusión que a lo largo de su vida fue acumulando. Y llegó a encontrarse con el Cristo de la gloria. Llegó a descubrir que Dios siempre tiene un propósito muy noble. Hasta llegó a entender, como él me mencionó en esa ocasión, las malas y tristes y angustiantes circunstancias que le tocó vivir. Dios dirige la vida. Por ahí alguno en el Evangelio Jesús le dijo, no estás lejos del camino del Señor.
La forma de vida de cada quien es singular y personal. No hay otra. Parecido no es igual. Pero Dios quiere que realmente tengamos un encuentro con su amado Hijo Jesús. Eso de sufrir siempre se sufre en la vida. Y por causa del Evangelio, bueno, tiene el adicional, que es con gloria y sabe a victoria, sabe a más honra, sabe a complacencia de Dios, porque no es para cualquiera sufrir por causa del Evangelio, precisamente en predicar esta bendita palabra. Aunque hoy tenemos en algunas partes de este mundo hermanos en la fe que mueren por su amor al Evangelio y a la palabra. Persecución estatal, persecución no estatal. Pero muchos cristianos son asesinados vilmente cada día. No estamos en esa situación. Entonces, mucho más para aprovechar y en gratitud darnos cuenta que estamos cumpliendo un divino propósito. Y ese propósito es que la gente encuentre a Dios. Termino con aquella expresión de Pablo, ¿no? Cuando está hablando en Romanos capítulo 10, que Dios manifestó su gloria al pueblo no judío para despertarlos a celo, y que de alguna manera, como Pablo menciona ahí en ese lugar, que comportamos la gloria del cielo, hasta que el número de aquellos que Dios tiene en su gran corazón de Dios, que son los herederos de esta gracia, de esta salvación, de estas riquezas, hasta que ese número se complete. Ni vos ni yo sabemos si Dios nos da el regalo de convertir a este bendito camino al último cupo que se necesitaba cubrir para que se complete precisamente el periodo de gracia, el periodo de salvación gratuita. Así que vaya desafío. Que realmente seamos con Cristo, con nuestro Cristo, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro confidente, con nuestro amigo, la esperanza de este mundo. Brilla para Dios y haz que realmente el corazón de Dios esté complacido con vos. Bueno, no voy a hablar más de este tema, simplemente como lo hacemos siempre, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios oportunidades para seguir siendo la esperanza de su gloria para este mundo. Pero atento a las situaciones que vivimos en el país y en el mundo. Ahora estamos consternados por la cantidad de contagiados o de muertos por día, aunque estamos lejos de aquellas grandes cantidades que hay en otros lugares del planeta. Pero no deja de ser bastante pesado el oír y conflictivo el oír de tantos contagios y tanta muerte. Algunos ya están despidiendo amigos, compañeros de estudio, de trabajo, parientes. Vamos a cubrir con oración todas las vidas que conocemos y que de alguna manera saben que estamos hablando por ellos. Pues si tienes alguna necesidad extra, así que te estás recordando, bueno, inclúyela. Vamos a orar. Seas o no de la congregación donde estamos, pone tu petición en la presencia del Señor y juntos vamos a pedir por su misericordia, sus milagros. Vamos a pedir por su intervención. Amado Dios, gracias por este momento. Saber que tú nos oyes. Siempre tienes tu oído atento al clamor de tus hijos. Y la Biblia sigue enseñándonos que tu mano no se agravó para atenderse. Al contrario, estás dispuesto a atender esa mano solidaria que da toda clase de bendición a cada ser viviente. Pero en este caso, consternado en nuestro país por los efectos de
tanta gente que ha contraído este virus y están llorando sus pérdidas. Misericordia, Dios. Señor, tú capacitas a tu amado pueblo para la intercesión. Oramos, Padre, de ser posible, frena el accionar de este violento virus. No sé los planes que tienes para este mundo, ni los propósitos, Señor, con estas tristes y afligentes circunstancias que enfrentamos. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, para ser librados de toda angustia, de toda enfermedad. Mira, oh buen Padre Santo, cada necesidad que ahora se presentan en esta oración delante de tu divina presencia. No sé la naturaleza de esa necesidad, pero sí sé que si tú intervienes todavía, tú estás con el poder más que suficiente para cambiar ese estado de necesidad y darnos una herramienta para testificar de tu intervención, porque todavía sanas, todavía salvas, todavía libertas, todavía haces milagros, señales, maravillas, portentos, para que tu evangelio siga siendo predicado a viva voz. Señor, por todo el mundo corre tu palabra y literalmente Internet ya está saturado de tantos mensajes, de tantos ministerios, de tanta gente, aún con buenas intenciones, pero con poca instrucción doctrinal. Pero tu palabra corre. Señor, que la palabra llegue a cada corazón. Da un corazón para buscar tu rostro, tu dirección y tu bendición. Señor, que realmente lleguemos a comprobar la realidad de este misterio revelado, que Cristo en nosotros es la esperanza de este mundo. Padre, gracias por contar con nuestro trabajo y nuestra vida también. Bendigo a mis hermanos que están dispuestos a honrarte de esta manera. Bendigo cada núcleo familiar. Bendigo, Señor, la palabra que se ha mencionado y que se ha compartido, hablada o escrita. Misericordia, Dios, que tu Espíritu Santo esté usando esas expresiones, esa palabra tuya, esa revelación tuya, y pueda producir la vida que se necesita para conocerte, comenzar a amarte y aprender a servirte también. Padre, agradecido por cada bendición que ya tenemos y en fe agradecido por la respuesta a esta oración. Te alabamos, te agradecemos con todo nuestro corazón y en el nombre que es sobre todo nombre, oh buen Padre Celestial, al cual invocamos, en el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Amados, que el Señor siga bendiciéndoles, Dios mediante. Seguiremos adelante y vamos a prepararnos la semana próxima, todo el mundo preparado para participar de la mesa del Señor. Bendiciones.